Vamos a ver hoy el tema de competencia de precios en el tiempo, dinámica, y el tema de la colusión, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de colusión y sostenibilidad de carteles. ¿Ok? Carteles, por si acaso no saben lo que es, pues eso es una combinación donde las empresas se ponen juntas y dicen, bueno, vamos a poner cierto precio. Entonces eso es un cartel. Quizá el cartel más conocido, no el cartel de Sinaloa ni nada de eso, ¿verdad? Sino el cartel más conocido es la OPEP, que es un cartel de países productores de petróleo que entre ellos acuerdan de alguna manera, pues, fijar la cantidad. Piénselo como un modelo de Cournot, ¿verdad? Donde fijan la cantidad, ya una vez eso fija el precio, y entonces, bueno, ahí ya sale el resultado que sea. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver tres modelos hoy, y quizá terminemos la clase un poquito tarde porque uno de los modelos es un poco más larga. Entonces, vamos a ver primero el tema de la colusión tácita. Eh, Esto es un modelo de Chamberlain de 1929. Vean qué interesante que muchos de los modelos de estos ¿cómo se llama? De competencia imperfecta son bien antiguos, ¿verdad? Son de los años, de hace casi 100 años. Entonces, vamos a ver primero ese modelo, es muy sencillo. Después vamos a ver otro modelo que es de Rothenberg y Saloner. Y entonces tiene que ver, digamos, con guerras de precio, cuando se dan guerras de precio, en qué situaciones. Y finalmente, y este es el modelo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, es el modelo de Stigler. Este es de 1964. El artículo se llama Teoría del oligopolio. ¿Okay? Y entonces lo que él dice, bueno, bajo qué situaciones los carteles son más exitosos o menos exitosos, ¿verdad? Entonces él entonces desarrolla un modelo que en el fondo es bien sencillo si uno sabe toda la parte estadística de antes, pero si no la sabe se puede perder perfectamente en ese artículo. Entonces eso, por eso, digamos, vamos a ver eso un poquito antes. Ok, entonces todo esto. Tal vez lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Cuando vimos el modelo de Bertrand, era que era la competencia en un periodo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos competencia de Bertrand en varios periodos? Ok, entonces la cosa aquí es la siguiente. Vamos a tener que para cada competidor el valor el valor actual neto, valor presente neto de sus ganancias es simple y sencillamente, vamos a empezar de t igual a 0 hasta infinito, y entonces va a haber un factor de descuento. El factor de descuento lo vamos a llamar delta t. Vamos a ponerle una i, porque cada uno de los agentes podría tener distintos grados de impaciencia. Y tendríamos eso, con ese factor de descuento usan ¿cómo se llama? Las ganancias, donde va a ser PI de T, y aquí vamos a poner P menos I de T, ¿verdad? Para todos los otros precios. Aquí vamos a asumir que este factor de descuento es menor que 1. Y entonces vamos a pensar un poquito qué pasa en un mundo así. Perdón, y aquí en vez de infinito, por el momento vamos a poner t. Después vamos a poner infinito, pero empecemos con t. Entonces, el asunto que sucede es el siguiente. Y es que con t menor que infinito, el único equilibrio vuelve a ser
que tenemos P I T, P igual a P J de T es igual a C. Ok, entonces lo que sucede aquí es que la paradoja de Bertrand se mantiene. Tal vez para explicárselo, ustedes ya han llevado teoría de juegos. Eso pasa igual con el dilema del prisionero. El dilema del prisionero, si es un número finito de, ¿cómo se llama? De periodos, el único equilibrio del dilema del prisionero es que los dos se acusen al otro, ¿verdad? Y entonces eso se hace de atrás para adelante y es porque ya cuando solo queda un periodo es como el juego normal, entonces yo sé que voy a cantar al otro, y entonces ya viene el periodo anterior, entonces yo tengo el incentivo de cantar, etcétera, etcétera. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Que el único equilibrio es uno donde el precio va a ser igual al costo marginal y volvemos a la paradoja de Bertrand. Ok, cuando tenemos t igual a infinito, entonces ahí resulta que van a existir múltiples equilibrios. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Entonces, múltiples equilibrios y específicamente pues voy a hablar de dos que nos van a interesar. Un equilibrio, vamos a llamarlo, donde P I de T igual a P J de T igual a C para todo T. Es decir, puede volver al equilibrio de Bertrand, ese puede existir, pero existe un equilibrio que es el que nos va a interesar bastante más hoy, que es el de que vamos a tener esta siguiente situación. Es que vamos a empezar con P I de T igual a P J de T igual al precio de monopolio. Vamos a arrancar con un precio de monopolio. Inicialmente, esto va a ser si P I de T menos 1 igual a P J de T menos 1 igual a precio de monopolio. Es decir, que si el periodo anterior pusieron el precio de monopolio, en este periodo también vamos a poner el precio de monopolio. Entonces, ese es un equilibrio. Digamos, el equilibrio, digamos, las acciones en equilibrio. También nos interesa ver las acciones fuera de equilibrio, a ver qué va a pasar. Entonces, vamos a tener que en el caso de si alguien juega algo distinto, vamos a suponer P I de T igual a P J de T igual a C. Si P I de T menos 1 es diferente del precio de monopolio, o si P J T menos 1 es diferente del precio de monopolio. Entonces eso es lo que vamos a hacer, es un juego más o menos sencillo. Y entonces la pregunta es, bueno, este equilibrio B, si digamos, si es sostenible, ¿verdad? O no, ¿verdad? Entonces una de las cosas que nos va a interesar, y eso lo vamos a ver, digamos, en general ahora y con los otros modelos, es bajo qué situaciones estos tipos de, digamos, de acuerdos de precios de colusión son sostenibles o no. ¿Ok? Entonces la pregunta para ver si es sostenible, entonces lo que tenemos que ver es que nadie se quiere desviar. ¿Okay? Entonces vamos a ver, vamos a empezar definiendo el valor de este acuerdo colusorio. Entonces, si no me desvío, vamos a tener un valor, vamos a llamarlo ND, de no desvío. Y entonces él lo que va a hacer es simple y sencillamente va a agarrar de t igual a 0 hasta infinito de delta t. Vamos a suponer aquí que di igual dj igual d. No, no es importante, de hecho este resultado podría uno tener que cada uno de ellos tuvieran tasas de descuento distintos. Si ustedes se acuerdan, bueno, ya cuando lo vamos a discutir en el caso del petróleo, eso puede ser el caso, por ejemplo, que Arabia Saudita sea más paciente, por ejemplo, que Argelia o que Nigeria, etcétera, ¿verdad? O Venezuela. Entonces puede ser distinto en cada uno, digamos, cada uno de ellos. Pero entonces vamos a tener básicamente el valor descontado. ¿Y qué es lo que vamos a descontar? Pues básicamente van a ser
las ganancias monopólicas divididas entre 2. Este es un duopolio, entonces ellos están dividiéndolo entre 2. Esto básicamente va a ser igual a esta, se llama una perpetuidad esto, ¿verdad? Cuando uno suma una escala elevada a la t, esa perpetuidad, entonces lo que me va a dar es 2 a la 1 menos d. ¿Ok? Entonces, esto es el valor de esto. Este es el valor de no desviarse. Entonces, ahora lo que necesito ver es ver qué pasa si valor de desvío. Lo vamos a llamar VD. Entonces, el valor digamos, el valor del desvío es una idea más o menos sencilla. Si yo me desvío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y además, si me desvío en el primer momento. ¿Okay? Y entonces, lo que voy a hacer es la siguiente cosa. Es que voy a agarrar un precio que va a ser igual al precio de monopolio menos un poquito. Es decir, nada más bajo un poquito el costo, el precio que estoy cobrando. Con esto, ¿qué pasa? Con esto gano todo el mercado y básicamente recibo pi de m, ¿okay? En t igual a 0. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar después? Lo que va a pasar después es que a partir de ahí tenemos pi i de s igual pj de s igual a 0, a c. Esto implica que mi ganancia va a ser igual a la ganancia de mi competidor, que va a ser igual a 0 para todo, y vamos a ponerle un S para todo S mayor que T. Bien. Y pongamos, por ejemplo, el T sea igual a 0 para, como les decía, que si me desvío inmediatamente. Y entonces vamos a ver cuál es el valor mío si me desvío. Es muy sencillo. Es pi de m. ¿Okay? Y lo que tenemos que asegurarnos para que el cartel sea sostenible es que este valor de desvío sea mayor que el valor de no desvío, que era igual a pi de m sobre 2 a la 1 menos delta. Estos pi's se cancelan entre ellos, y entonces lo que me está diciendo es que 1 menos delta es menor que 2, perdón, 2 por 1 menos delta es menor que 1. Entonces esto es 2 delta menos 2d, perdón, 2 menos, perdón, menos 2 delta es menor que 1, o que delta tiene que ser mayor que 1 medio. Entonces aquí viene, esta es una idea muy sencilla, ¿verdad? Es que digamos, yo lo que necesito tener es que, digamos, que tengo que ser suficientemente paciente. Ok, sí, por la razón que sea, si delta es menor que 1 medio, no hay equilibrio. Okay. Entonces esto, bueno, este es este resultado, muy sencillo, la verdad. Y entonces hablemos un momento de digamos, de este modelo, o de este juego, ¿verdad? Que es realista, que no es realista, ¿verdad? Entonces, esto, pues, primero que, digamos, necesito ser, digamos, ser suficientemente paciente. El otro tema que es importante o problemático de este modelo, o por lo menos así como está, así en abstracto, ¿verdad? Es que el castigo no es muy creíble. ¿Okay? Porque lo que me está diciendo es que, digamos, es el castigo, lo que dice es esta cosa, que yo a partir de, ¿cómo se llama? De que alguien haga trampa, voy a poner el precio igual a mi costo marginal. Y entonces imagínense la siguiente situación, que yo hice trampa en el año 1929
ya estamos en el año 2020, ¿verdad? Han pasado casi 100 años y entonces uno lo podría llegar y decirle ¿cómo se llama? Al competidor, mira, ve, eso pasó hace tiempo y ni siquiera yo era gerente de la empresa ni nada, ¿verdad? ¿Por qué no nos olvidamos de eso, verdad? Entonces, ese es un problema, ¿verdad? Porque si eso es así, este castigo, digamos, este castigo que está aquí, no va a ser de cero. Es decir, que el valor del desvío va a ser igual a pi de m más algo. Algo es decir, digamos, donde ya otra vez nos contentemos, ¿verdad? Y eso tiene que ser menor que este pi de m sobre 2, 1 menos delta. Entonces, este algo, que digamos no lo he especificado aquí, este algo lo que va a hacer es que todavía necesite tener un delta más alto. Es decir, que todavía tengo que ser más paciente para que se sostenga el equilibrio. No sé si esto te queda claro, si tienen alguna pregunta. Esto está súper claro. ¿Puedo pasar de página? Eh, Profe, lo que quiere decir con esto es que, digamos, conforme más pasa el tiempo, eso significa que tendría que tener una paciencia infinita, por decir así, las No, no, empresas para poder competir, o como. no es infinita, pero digamos lo que significa es que eso de un medio, del delta mayor que un medio, a lo mejor tengo que tener un delta mucho más alto que un medio, porque ese castigo que le puse en el cuadradito rosado no es tan creíble. Es decir, que digamos, ya pasa mucho tiempo, la gente va a decir, ¿sabe qué? Pongámonos otra vez de acuerdo y hagamos las paces. Ajá, ok. Y eso significa que el valor de desvío es más alto que pi de m, es pi de m más algo, ¿verdad? Más ese ya cuando me perdonen, ¿verdad? Y volvamos otra vez a una colusión. ¿Ok? María José, ¿queda claro? Sí, gracias. Pasamos, ¿puedo pasar de página? Sí. Ok, vamos entonces, ahora vamos a un tema bastante interesante que es colusión y guerra de precios. Entonces, aquí vamos a ver, les voy a contar la historia de esto, ¿verdad? Entonces, un señor de apellido McAvoy hizo un estudio, es un libro que hizo que es un estudio de guerras de precios en ferrocarriles, Estados Unidos. Estos los agarró de 1850 más o menos a 1890 más o menos. Ustedes se acuerdan que la ley Sherman pues se hizo vigente ya en 1893. Entonces, resulta que, ¿qué pasaba con los ferrocarriles? Este, Resulta que antes de que existiera una ley de competencia, ellos se habían puesto de acuerdo en las tarifas que cobraban. Por ejemplo, vamos a ver, el ejemplo ahí era, ellos se fijaban digamos, todos los precios que ellos cobraban, las tarifas que ellos cobraban. En general, pues había una que era muy interesante, una ruta que era de Chicago hasta Nueva York, ¿ok? Y entonces, básicamente aquí lo que pasaba es que estaba el ferrocarril, ¿ok? Y entonces, digamos, de aquí salía el trigo, Nueva York entonces agarraba el trigo y pues ya lo exportaba a los distintos partes del mundo. Entonces, bueno, ese digamos, como por decirlo así, ¿cómo se llama? La tarifa que ellos hablaban. Aquí puse el modelo super abstracto. No sé si ustedes saben algo de geografía. Digamos que hay entre Nueva York y Chicago. Así como lo pinté, parece, no sé, parece una cosa casi matemática. Pero no sé si ustedes saben algo, digamos, importante de Chicago, específicamente, ¿dónde está Chicago? Los grandes lagos. Ok, efectivamente, que había unos grandes lagos, entonces resulta que vamos a hacer un gran lago aquí,
estaba aquí, se va, y entonces resulta que, ok, bien, nada más para que se den cuenta. Entonces resulta que, ¿por qué es esto importante? La pregunta aquí es si los ferrocarriles, y entonces aquí habían varias líneas de ferrocarriles que tenían, digamos, rutas de Chicago a Nueva York, pongamos que habían 4, y entonces ellas se ponían de precio. Digamos, bueno, y aquí ya estaba el mar, ¿verdad? Salía el mar aquí, ¿verdad? Entonces ya se ponían de acuerdo en precios. La pregunta es que si, digamos, ¿qué otro tipo de competencia pueden tener los ferrocarriles? Barcos por medio de los ríos. Ok, las barcazas, ¿verdad? Barcazas, y entonces pero esas barcazas en invierno no van a poder funcionar porque digamos, ahí es tan frío que se congela, digamos, tal vez no el lago, pero sí todas las partes ahí de arriba sí se congelan, entonces ya no se puede usar las barcazas. Bueno, entonces eso, entonces los ferrocarriles lo que se ponían de acuerdo es en precios, obviamente que en verano, que era cuando tenían más competencias de las barcazas, bajaban los precios. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Como que había una estacionalidad en los precios. Y entonces, una de las cosas que McAvoy estudió es, digamos, si hay guerras de precios o no. Y entonces, más o menos, lo que él se dio cuenta es que una tercera parte del tiempo habían guerras de precios. Es decir, que los carteles están ahí bueno, el precio bajaba más o menos un 40%, entre un 30 a un 40% más o menos, y 2/3 partes del tiempo habían, digamos, colusión. ¿Okay? Había colusión y entonces el precio era más alto. Y además el tema que, digamos, que le permite hacerlo, que era muy bonito, era porque todo eso se publicaba en los periódicos. Decían, bueno, los ferrocarriles se han puesto de acuerdo y han puesto que este es el precio. Y entonces todas las semanas, ¿verdad? Salían esos precios, ¿cómo se llama? En los periódicos. Y entonces, pues eso es lo que estudió. Y entonces un resultado muy interesante. Una cosa que fue también muy interesante de parte de él es que 1889 es antes de que haya la ley ¿cómo se llama? Antimonopolio. Estados Unidos establece el ICC y entonces el ICC es básicamente un regulador de los trenes. Y entonces resulta que una de las cosas que salió es que el regulador hizo lo que ellos no podían, lo que no habían podido hacer, no sé, los 50 años antes o 40 años antes, es que resulta que una vez que empezó el regulador, llegaron a los precios colusorios y nunca hubo guerras de precios, ¿verdad? Entonces, como que ahí la regulación terminó saliendo el tiro por la culata, porque terminó pues más bien haciendo que fuera más claro y más fuerte ese cartel. Tal vez nosotros podemos hacer una analogía hoy en día en Costa Rica con, no sé, ¿hay algo donde está pasando lo mismo? En Costa Rica, esto de los reguladores, y si ayuda a un cartel o no ayuda a un cartel. Yo no sé si se puede tomar en cuenta que los taxistas sean como un cartel, digamos, pero el hecho que en su momento, antes de que llegara Uber, les tuvieran esa tarifa tan alta, pues mami, la estaban sosteniendo súper alta cuando realmente el mercado no estaba Bueno, para pagar eso, digamos. eso es un ejemplo, sí, y yo creo que efectivamente. Entonces, aquí la pregunta que salió, digamos, digamos, una pregunta teórica de interés, es cuándo se dan las guerras de precios. ¿Okay? ¿Cuándo se dan las guerras de precios? ¿Okay? Y entonces, básicamente existen dos teorías o dos tipos de solución, siendo economistas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que siempre hay, entonces hay un tipo ¿cómo se llama? De teoría que es que se da en auge, que en el auge se dan las guerras de precios. Esto es el modelo de Rothenberg y Saloner, que vamos a ver en un segundo.
Y la otra posibilidad, digamos lógica, ¿verdad? Es que las guerras de precios se dan en recesión. ¿Ok? Y aquí básicamente vamos a ver este modelo de Stigler, que, bueno, no lo dice explícitamente, pero ya vamos a ver por qué se interpreta de esa manera de Stigler. Después está este artículo de Green y Porter. Esto es de 1984. Entonces, donde ellos agarran el modelo de Stigler y explican cómo eso implica que van a haber guerras de precio en recesión. Este no lo vamos a ver, el artículo de Green y Porter, porque sí, ya se necesita teoría de juegos bastante más avanzada. Y después está otro estudio de Ellison también, entonces que también encuentra que hay guerra de precios en recesión. Me parece a mí que, digamos, que eso es lo más probable es que haya mucho más guerras de precios en recesión que en auge. Pero vamos a ver las condiciones de por qué se da eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el modelo ahorita de Rothenberg y Saloner. ¿Okay? Es muy fácil, me parece. Bueno, muy fácil hasta lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que ellos dicen es que imagínense que usted tiene una función de demanda. Una función de demanda y esa función de demanda puede ser, va a variar con el tiempo. Entonces, va a haber un momento que hay recesión, esa la vamos a llamar D1, DP, con de precio con probabilidad de 1/2. ¿Okay? Y vamos a tener una situación de, esta sería la recesión. Y vamos a tener una demanda de auge que va a ser, por definición de lo que es este auge, va a ser mayor que de 1 de P con probabilidad 1/2. Y esto lo vamos a llamar auge. ¿Okay? Entonces, de nuevo, tenemos estos dos estados de la naturaleza. Vamos a ver un poquito más de cosas acerca del modelo. En este modelo vamos a tener competencia en precios. Competencia en precios. En precios. Y esta es la demanda total, ¿verdad? Competencia en precios. Vamos a tener que son productos homogéneos. En otras palabras, que estamos como viendo como es muy parecido a Bertrand. Entonces, vamos a considerar los equilibrios. Entonces, precios de equilibrio, el equilibrio, básicamente lo que va a hacer es que vamos a tener un precio 1 en el estado de recesión y esto genera una ganancia conjunta de pi de 1 y vamos a tener un precio de recesión, perdón, de auge P2 y este va a generar una ganancia pi de 2. ¿Okay? ¿Todo está claro hasta el momento? Entonces, dependiendo, ya los dos observan si hay recesión o si hay auge, y entonces en base a eso, pues ellos dicen, ok, estamos en auge, entonces tenemos que poner tal precio, estamos en recesión, tenemos que poner tal precio. También lo podrían pensar, por ejemplo, con el ejemplo que les di, digamos, si es verano o es invierno. Es decir, si es invierno ponemos un precio más alto porque no tenemos de competidores a las barcazas. Si es verano, que, ¿cómo se llama? Tenemos de competidores a las barcazas, tenemos que bajar los precios. ¿Ok? Y eso es el equilibrio. Entonces, tenemos que poner lo que va a pasar fuera de equilibrio. Entonces, si hay desvío, vamos a suponer que el P1 de S es igual a P2 de S es igual a C para todo S mayor que T si hay desvío. Es decir, que los dos jugadores se van a ir a precios marginales, precios igual al costo marginal. Entonces, tenemos eso. Y finalmente vamos a suponer que vamos a tener un factor de descuento que va a ser simétrico.
y lo vamos a llamar delta para ambos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que necesito ver es el tema de colusión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el valor de la colusión. Valor de la colusión. Y obviamente ellos, vamos a ver, la otra cosa es que, digamos, en el punto donde estamos analizando, digamos, del periodo, del momento cero, usted no sabe si lo que va a empezar inmediatamente es una recesión o un auge, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, el valor para el agente de, ¿cómo se llama de la colusión? Vamos a llamarlo monopolio. Va a ser igual, básicamente, al valor actual neto, desde t igual a 0 hasta infinito, que son infinitos periodos también, por delta de t por e, el valor esperado de las ganancias entre 2. Entonces aquí, claro, está la diferencia, es eso de que yo no, digamos, hay momentos buenos, momentos malos, y entonces básicamente esto lo que me va a dar es 1 sobre 2, 1 menos delta, ¿verdad? Esa parte era la misma de siempre, por pi 1 con probabilidad 1 medio, más pi 2 con probabilidad 1 medio. Esto lo que me dice es que la ganancia mía, si hay colusión, va a ser básicamente pi de 1 más pi de 2 sobre 4, 1 menos delta. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? Más o menos están siguiendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ese es el valor esperado digamos, de la colusión, un poco diferente del modelo que vimos anteriormente porque puede haber auge o puede haber recesión. Ok, entonces tenemos esto. Vamos a considerar ahora posibles equilibrios. Ok, posibles equilibrios. Entonces vamos a ver como el más obvio es el siguiente, es que supongamos que P de 1 es igual a P de 1 de monopolio. Entonces esto me generaría que la ganancia que va a tener los dos va a ser igual al monopolio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Y también vamos a considerar la situación donde P2 igual a P2 de monopolio. Esto implica que mi ganancia en el estado 2 de la naturaleza pues es pi de 2 de monopolio. ¿Qué podríamos decir acerca de la ganancia en auge comparada con la ganancia en, ¿cómo se llama?, en recesión? ¿Qué es lo lógico de pensar acerca de eso? Que es mayor, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a suponer que esto es mayor que la ganancia en monopolio. De hecho, bueno, si tienen el mismo costo marginal, pero venden más, pues entonces tiene que ser necesariamente así, ¿verdad? Entonces, lo que yo entonces vamos a ver es el desvío, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver sostenibilidad. Para ver la sostenibilidad, lo que necesitamos es considerar los desvíos, ¿ok? Entonces, los desvíos, hay dos posibles desvíos, ¿verdad? Entonces, si estoy en recesión, digamos, ya empezó el acuerdo y ya empezó el tiempo a contar y ya me acabo de dar cuenta que es recesión, ¿verdad? En recesión, mi desvío va a ser pi de 1, pi de 1' es igual a pi de 1 monopolio menos epsilon. Es decir, voy a bajar el precio un poquito comparado con el de mi competidor. Y en auge, entonces, ver desvíos. Okay. En auge, voy a tener que mi precio de desvío va a ser el precio monopólico menos epsilon.
¿verdad? Entonces igual voy a recortar mi precio un poquito. Entonces lo que necesito ver es ¿cómo se llama? ¿Qué condiciones hay, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí recesión, no desvío, ¿sí? Y aquí vamos a poner en auge, no desvío, sí, sí que. Entonces, aquí lo que tiene que ser es que en la recesión yo me desvío y entonces me gano pi 1 de m y ya después de eso me castigan para siempre. Bueno, eso tiene que ser menor que no desviarme. Entonces, cuando no me desvío, yo voy a ganar la mitad de la ganancia, ¿verdad? Porque nos estamos repartiendo el mercado. Y el valor actual digamos, de ese monopolio, ¿verdad? Más delta V de M, que es este que habíamos visto aquí arriba. ¿Ok? Bien. Y entonces, eso lo que me dice es que tengo aquí que el pi1, pi1 de M medios es menor que delta por V de M, o mejor dicho, que el delta tiene que ser mayor que pi de 1M sobre 2V de M. ¿Okay? Entonces, esto es una condición, de nuevo, es muy parecida a la que vimos con el modelo de Chamberlain, pero solo, bueno, lo que significa en pocas palabras es que tengo que ser relativamente paciente. Entonces, ahora vamos a ver en el caso del auge. En el auge, lo que sucede es básicamente, por decirlo así, vamos a ver, me voy a ganar todo, digamos, ¿cómo se llama? La ganancia de auge, más cero, y esto tiene que ser menor que la ganancia de auge dividida entre los dos, más delta V de M. Aquí pues lo que me queda es una expresión parecida, que es que el delta tiene que ser mayor que pi 2 de m sobre 2v de m. Y nada más sabemos que esto, por supuesto, es mayor que pi 1 de m sobre 2v de m. Entonces, aquí tal vez para entender la intuición, ¿por qué tengo que ser más paciente en el caso del auge que con el caso de la recesión? Porque al haber más ganancias, tal vez hay más tentación de desviarse. Exactamente, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay más tentación y entonces ahí pasa eso, ¿verdad? Que tengo que ser más paciente, porque como que hoy me sacaron no un brownie, sino que me sacaron un queque de esos de spoon, ¿verdad? De chocolate gigante, ¿verdad? Entonces con el brownie repartiéndonos a la mitad y estaba bien, ¿verdad? Pero ya con el queque spoon, ¿verdad? Todo rico así, grandote, pues tengo una tentación muy grande, mucho más grande, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, y esto se los voy a poner nada más el resultado, digamos, del equilibrio. Lo que pasa es, y no lo vamos a ver en detalle porque numéricamente es muy cansado, ¿verdad? Y entonces ahí es la siguiente situación. Entonces, hay tres casos. ¿Okay? El caso primero es si delta es mayor que pi de 2m sobre 2v de m. Y entonces aquí el equilibrio es pi de 1 es igual a el pi 1 de monopolio y pi de 2 es igual al pi 2 de monopolio y no hay desvío, ¿verdad? No hay desvío. Entonces aquí digamos, ese es el caso más sencillo. Va a haber otro caso, ¿no? También es si delta es menor que pi de 1m sobre 2v de m. Y entonces en este caso no, digamos, no tanto de que no hay equilibrio, el único equilibrio aquí que va a hacer es que no vamos a poder coludir
Entonces pi de 1 igual a pi de 2 igual a c. Entonces aquí no ganamos nada porque los agentes son demasiado impacientes. Y entonces en este otro caso que vamos a tener aquí, ¿verdad? Es el siguiente, es qué pasa si tengo una impaciencia intermedia, un delta que está entre, bueno, pongamos menor o igual, mayor o igual. Entonces pongamos aquí pi de 1m sobre 2 de v de m y pi de 2m y 2 de v de m. Entonces, vamos a ver qué tiene que pasar en ese caso para que haya un equilibrio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Veámoslo intuitivamente. Ya Tobías había dicho, es que la tentación era muy grande por el pie, este chocolate, queque chocolate. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que no tengamos esa tentación tan terrible. ¿Alguna sugerencia? Entonces, el problema, digamos, aquí con esta impaciencia, el problema está aquí, que esa ganancia en el auge es demasiado tentadora. Entonces, lo que va a pasar aquí es que yo voy a querer decir, vea, yo voy a poner un P2 menor que P2M. Para que suceda eso, ¿qué es lo que tiene que pasar a hacer? ¿Qué le tiene que pasar al precio? Tiene que aumentar. Bueno, aumentar. Perdón, tiene que disminuir. Ajá, ok, sí, digamos. Entonces, efectivamente, esto implica que P de 2 es menor que P de 2 de M. Y entonces, lo que sucede aquí es que puede llegar a pasar que la solución, digamos, dependiendo de los casos, y ya no lo vamos a ver aquí con más detalle que eso, es que puede pasar que yo voy a tener una solución donde voy a tener P de 2 mayor que C, pero menor que P1 de M, que obviamente es menor que P2 de M. Entonces, eso es y entonces aquí lo que uno observaría es esta situación, ¿verdad? Que es que ¿cómo se llama? Que cuando estamos en recesión, sí, podemos ponernos en el cartel muy bien, pero cuando estamos en auge, tenemos que bajar el precio y tenemos que bajarlo más allá del, ¿cómo se llama? Del precio de uno, porque si no, el cartel se desbarata. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de este modelo? Esa es básicamente, digamos, la idea de ese modelo. Profe, ¿puede repetir esta última idea? Ok, entonces la idea es que, digamos, en este tercer caso, ¿verdad? Que ese es como una impaciencia intermedia. Entonces resulta que para que el cartel sea sostenible, yo tengo que hacer las ganancias en el estado de auge más bajas, pues si no, se van a ir, van a desviarse los dos, de hecho. Y entonces, para hacer las ganancias más bajas, tengo que bajar el precio relativo al precio monopolio. Y entonces, al bajar ese precio debajo del precio monopolio, puede haber un caso, que es este que les estoy poniendo ahí, que el precio 2 sea menor que el precio 1 y que obviamente que es el precio menor que el P2 de monopolio. Entonces, usted, este cuadrado rosado, perdón, aquí, este que está aquí, esto es lo que observaría, digamos, de equilibrio, es que vamos a poner un precio 1 igual al monopolio y un precio 2 más bajo que el precio 1 por lo que estaba explicando. ¿Ok? Wagner, ¿claro? Sí, muy claro. Gracias, profe. Bien. Ok. Bien. Entonces, ¿puedo pasar de página? Profe, nada más una pregunta. ¿Cómo se entiende, cómo se lee entonces esa fracción de la ganancia en monopolio sobre el medio del valor? ¿Cómo se entiende? Sí, Vamos a ver, la voy a poner en azul, esta que está aquí, Tobías. correcto. Sí, entonces esto es lo que me dice, es como la impaciencia, o perdón, la paciencia que yo tendría que tener para poder aguantar la tentación
de no agarrar todo el mercado cuando está en auge. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, sí. ¿Puedo pasar de página? Sí, profe. Ok, bien. Entonces ahora vamos al modelo y este es el modelo un poco más largo, que esto es un modelo de Stigler de 1964. Y entonces les explico la idea del modelo porque es un modelo, como les dije, más o menos sencillo, pero las ideas detrás es bastante más sutil, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente, vea, en los carteles normalmente nosotros nos ponemos de acuerdo en precios, pero muchas veces los distintos competidores no pueden ver esos precios porque a lo mejor yo les doy un descuento secreto o, digamos, puedo hacer chanchullo. Entonces, ahí la pregunta que él está diciendo es, vea, ¿cuánta trampa puedo hacer sin ser detectado? ¿Ok? Ya vamos a ver digamos, ahí va a ayudar mucho la econometría para entender esa idea, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta trampa puedo hacer sin ser detectado? Esto lo vamos a llamar GDI. Entonces, lo que significa es que uno siempre puede hacer trampa. Y entonces, pero a veces es más difícil que lo encuentren a uno haciendo trampa, ¿verdad? Entonces, pero este GDI es como el máximo que yo puedo hacer sin que me detecten. Y entonces, la pregunta, digo, lo que él dice, lo que está detrás del supuesto es si este GDI es muy grande, entonces lo que significa es que muchos van a hacer trampa, harán trampa, y el cartel es poco efectivo. El cartel es poco efectivo. ¿Okay? Trampa ahí, claro, es que, digamos, no, hay ciertas cosas que no se observan, simple y sencillamente se ve que están, digamos, mucha gente haciendo chanchullo, entonces el cartel no es tan efectivo porque todo el mundo está bajando los precios más allá de ese precio de monopolio. ¿Okay? Y entonces, y aquí lo que él va a decir es lo siguiente, vamos a ver una situación donde los precios no son observables, pero lo que sí se puede observar, que ya, entonces eso está claro, porque hay muchas situaciones donde los precios entre el vendedor y el comprador no se ponen en el público, ¿verdad? Ya vemos en el caso, por ejemplo, de la agricultura, a veces estos contratos, ¿verdad? De carne y de otras cosas llegan a precios de que es entre ellos y si no fuera que el gobierno los obligara, no serían públicos. Entonces vamos a pensar en un mundo así, ¿verdad? Lo que yo sí puedo observar, ¿qué sí puedo observar? Sí observo, si yo tengo clientes ganados o perdidos. ¿Ok? Entonces, y digamos, todo el mundo sí puede observar que este cliente, no sé, antes compraba Coca-Cola y dejó de comprar Coca-Cola y compró Pepsi, ¿verdad? Entonces, y eso se puede observar. ¿Ok? ¿Está clara, digamos, estas ideas? De nuevo, no hemos visto mucho matemática, pero nada más para que quede esto claro. ¿Está claro lo que quiere hacer Stigler? Entonces, él está en un mundo donde ya hay un cartel, pero es un cartel que es imperfecto en el sentido de que uno puede hacer chanchullo. Y entonces la pregunta es cuánto chanchullo puedo hacer. ¿Ok? ¿Pregunta esto? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es como una introducción, por esto sí va a ser bastante necesario, de las variables binomiales, ¿verdad? Entonces y eso es la parte, como por decirlo así, matemática que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver las propiedades de unas variables
binomiales. Esto ustedes en buena teoría lo han visto, pero quizás esto no se usa tan frecuentemente en economía. Entonces, una variable binomial es una que toma un valor de 1 con probabilidad P y un valor de 0 con probabilidad 1 menos P. Nada más para ver algunas cosillas de esta binomial es que el valor esperado de XY es igual a P y la varianza de XY es igual a P por 1 menos P. ¿Okay? Entonces eso igual, nada más si no lo recuerdo, no se los puedo mostrar ahora para que me dé tiempo para explicar, para hacer todo el análisis. Entonces, nada más para ver una cosita que sí me va a interesar acerca de esta varianza, es que imagínense que aquí voy a poner varianza de XY y en el eje Y y en el eje X voy a poner P. ¿En qué momento va a ser la varianza más alta? Vamos a ver, pensemos. Imagínense la varianza es cuando P es igual a 0, ¿cuánto va a ser esa varianza? 0. 0, ok. Entonces empieza en 0, cuando es 1 también es 0, y entonces esto alcanza un máximo en un medio. Y específicamente, pues lo que nos va a interesar es, digamos, esta zona de aquí. Que es decir, qué pasa cuando la probabilidad es más de un medio y qué pasa si esa probabilidad sube. ¿Okay? Vamos a suponer ese mundo ahí, ¿verdad? Entonces está esa primera cosa, digamos, esa es la primera cosa de la variable binomial. Y entonces ahora vamos a considerar, porque esto es lo que se va a usar en este modelo, una variable donde no es una binomial, sino la suma de binomiales independientes. Entonces supongamos que Y, que es la variable que nos interesa, se define como la suma desde Y igual a 1 hasta N de XY. ¿Ok? Entonces, y las XY son independientes. Entonces, hay varias cosillas, ¿verdad? Tenemos que el valor esperado de Y, que lo vamos a definir como mu de Y, pues simple y sencillamente va a ser N por P. ¿Ok? Y la varianza de Y va a ser simple y sencillamente, vamos a ponerlo aquí como Y igual a 1 hasta N de la varianza de XY. ¿Ok? Y esto va a ser igual a, como va a ser, pongamos la suma, Y igual a 1 hasta N de P por 1 menos P. Entonces esto es N por P por 1 menos P. ¿Okay? Entonces esta parte que está aquí, este paso que hago, es porque las variables X y son independientes entre sí. Entonces tenemos que esta variable Y tiene una media, que es, vamos a definirla como NP, y una varianza, que la vamos a definir como NP por 1 menos NP. ¿Ok? Y entonces, y esto es lo que me va a interesar hacer ahora, ¿verdad? Es que ya una vez que tengo esto, yo podría definir esta variable Y, la puedo definir como mu de Y más sigma de Y por, llamémoslo aquí un eta de Y, donde este eta de Y tiene un valor esperado de 0 y la varianza de este eta de Y es igual a 1. Ok, entonces como que yo tengo esta situación. Entonces la pregunta, y es como esta es la pregunta estadística, entonces imagínense que yo observo un Y techito. Y entonces yo lo que quiero decidir es si este Y techito es estadísticamente diferente de mu de Y. Es
estadísticamente distinto de mu de y. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace, cómo sería eso? Digamos, en econometría. A ver, ¿cómo se hace el test T de una variable? Entonces yo digo, vamos a ver. Bueno, a ver, díganme ustedes, porque esta parte sí es bien importante. Y ustedes lo tienen en su cabeza que pueden arreglarlo. ¿Okay? Piense, esto es como un término, un error. ¿Okay? Un error. Y este error tiene media 0 o 1. Además, tiende a tener una distribución normal, ¿verdad? Eso le va a pasar a este así. Pero bueno, a ver. Imagínense que yo tengo por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo. Yo estoy diciendo que Y tiene una media de 1 y una desviación estándar de 2 por eta de Y. Supongamos que esa sea la media y la varianza. ¿Ok? Y ahora yo observo un Y de 5. Entonces la pregunta es si digamos, si puedo decir si es significativamente distinto de la media. ¿Cómo se hace ese tipo de análisis? Digamos, en econometría. Con el estadístico T, o sea, saca, creo que sería 5 menos 1. Entonces, vamos a ver, entonces agarro 5 menos 1. Entre la raíz cuadrada de la desviación estándar, que sería 2, y Ajá. eso, no, perdón, entre la, es Sí, que sí, no me acuerdo. la desviación estándar, sí, 2. Ajá, Creo efectivamente. que eso más bien era entre la raíz Bueno, cuadrada de eso es, observaciones. bueno, sí, olvidémonos de las observaciones. Digamos que estamos ya haciendo el asintótico. ¿Ok? Ok. Entonces, entre 2, y en este caso me da 4 entre 2 es igual a 2. ¿Y entonces qué? ¿Es significativamente o no significativamente distinto entre ellas, estas medias? Sí, por el estadístico. Pues el estadístico es de 1,96, ¿verdad? Entonces, ok, entonces en general lo que va a hacer es lo siguiente, es que la gente se va a sentar y va a hacer el estadístico que va a hacer esto. Y observado menos mu de Y entre sigma de Y. Y esto para que yo no rechace, o digamos, yo rechazo si esto es mayor que, por ejemplo, 1,96. Pongámonos, olvidémonos ahorita del 1,96 y pongamos otro número arbitrario, K. Ok, K. Ok. Entonces, lo que se plantea Stigler es una situación donde imagínense que yo puedo hacer chanchullo y todo el mundo va a hacer este tipo de test. ¿Hasta cuánto puedo hacer chanchullo yo? ¿Hasta cuánto puedo mover esta Y techito? Hasta que sea igual acá. Hasta igualarlo acá. Entonces, él lo que va a tener es que va a decir, vea, la ganancia, G de I, va a ser igual a K por sigma de Y. Y bueno, lo vamos a dividir entre ventas, como un porcentaje de mis ventas. Entonces yo básicamente, y eso es lo que yo puedo hacer chanchullo antes de que me detecten, ¿verdad? Entonces un modelo un poco malévolo en ese sentido, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué formas de chanchullo puedo hacer yo en la vida real, ¿verdad? En empresas. Y entonces, ¿qué tipo de trampa? ¿Qué tipo de trampas puedo hacer? Entonces, él va a considerar 3 tipos de trampa que nos interesan, ¿verdad? Entonces, una posibilidad es ofrecer descuentos secretos
a clientes insatisfechos para que no se vayan. Que no se vayan. Ese es un primer tipo de chanchullo, ¿verdad? Es decir, que imagínense que sí, que tengo un cliente que está insatisfecho, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Está bien, le voy a bajar un poquito el precio, más abajo del precio colusorio para que usted se quede conmigo. ¿Qué? Esa es una posibilidad y eso obviamente lo voy a hacer en secreto, ¿verdad? La otra posibilidad de chanchullo que puedo hacer es ofrecer descuentos a clientes nuevos para atraerlos. Y es que en esta economía también van a aparecer clientes nuevos conforme pasa el tiempo y entonces yo lo que voy a hacer es, vienen esos nuevos y yo les digo, ¿sabe qué? Aquí dice que yo por este lapicero le cobro 1,000 pesos, pero por ser usted le voy a cobrar 900 pesos, ¿verdad? Y entonces así capturo más clientes nuevos. ¿Ok? La tercera, y que es como esta tal vez la más obvia, pero más difícil de hacer matemáticamente, que ya lo vamos a ver, es que voy a ofrecer descuentos a clientes de mis competidores para robarlos. ¿Ok? ¿Es tan claro el tipo de trampas que puedo hacer? Sí. Ok, bien. Entonces, ahora entonces lo que vamos a hacer, Profe, pero una pregunta. ¿sí? Esto entra dentro de GI. Este tipo de trampas son las que Sí, entran ¿no? en GI. Entonces, esto va a ser llamémoslo, esto va a ser el G1, esto va a ser G2 y esto va a ser G3. Cada uno lo vamos a ver cada una de esas trampas por separado. ¿Ok, María José? Ok. Ok, bien. Entonces, vamos a ver el modelo. Y sí, este es el modelo. Ok, el modelo. ¿Cómo funciona este modelo? Entonces, vamos a tener que cada cliente compra solo una unidad. Compra una unidad. Esto es parecido al modelo este que vimos, el de bienes duraderos, ¿verdad? Es decir, que cada cliente solo me va a comprar una unidad de ese bien y ya, por periodo. Entonces, vamos a tener N0 es el número de clientes originales, los que habían al puro principio, y vamos a tener NDS es igual al número de vendedores. No sé, por ejemplo, pueden haber 1,000 clientes originales y hay 10 vendedores, entonces, digamos, hay 100 por vendedor, por decirlo así. Entonces, vamos a ver, entonces en un cartel, todos los precios son iguales. Todos nos pusimos de acuerdo en los precios. Entonces, en buena teoría, si todos son iguales y los clientes clientes me llegan, lo que va a pasar es que cada vendedor va a venderá en promedio N0 sobre NS. ¿Ok? Entonces, eso en promedio. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, esta es la primera cosa. Vamos a ver un poquito más de este modelo. Entonces, este es un modelo de T periodos. Entonces, vamos a agarrar un T periodo arbitrario, ¿verdad? Entonces, lo que va a decir es, vamos a tener una medida de lealtad P menor que 1 es la medida de lealtad de mis clientes. Entonces, eso lo que significa es lo siguiente, que si digamos que es el porcentaje de clientes del periodo
del periodo anterior que me vuelven a comprar. Okay, no sé si yo, por ejemplo, si yo soy un comprador de Apple, ¿verdad? De iPhone, ¿cuál es la probabilidad de que si yo le compré a Apple el iPhone, la próxima vez yo siga comprándole a Apple, ¿verdad? Entonces este es el P. Y después vamos a tener aquí lambda por N0 es el número de nuevos clientes que se aparecen en este periodo, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, ese es el modelo. No sé si tienen preguntas al respecto. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es las 3 clases de chanchullo que puedo hacer, las 3 clases de trampa. Entonces, vamos a poner, entonces, G1. Retención, vamos a llamar esto retención de clientes insatisfechos por descuentos secretos. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a encontrar es una variable y de 1, que es es una suma de variables binomiales. Y entonces ahí lo que me va a interesar es calcular esa desviación estándar. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo, vamos a ver los pasos. Entonces, si tenía N0 sobre NS clientes en T-1, ok, yo cuánto en promedio voy a tener este próximo periodo de esos, cuántos de esos clientes voy a lograr retener. Retengo en promedio, si no hago chanchullo, 1 menos P por N0 sobre NS. Esto va a ser el mu de Y. Este va a ser el mu de Y que vimos allá arriba de la variable binomial, ¿verdad? Entonces, bien, la variable, vean que aquí esto tiene, ok, la probabilidad entonces de perder un dado cliente es P. Entonces, la varianza de clientes perdidos, perdidos, va a ser básicamente P por 1 menos P, porque esa es P es la probabilidad de, perder, de retenerlos, 1 menos P es la probabilidad de no perderlos, por N0 sobre NS. Esto va a ser esta varianza. Le voy a poner Y1 porque entonces esa es Y1, Y2, Y3, es decir, el chanchullo de este estilo. Entonces lo que me dice es lo siguiente, vea, el Y1, la probabilidad de tener yo clientes perdidos o del número de clientes perdidos va a ser igual a mu de Y1 más sigma Y1 por este error de Y1. Y la ganancia, mi ganancia, E1, es básicamente esta desviación estándar sigma Y1 por K, digamos ese K puede ser un 1,96 o 2 o lo que sea, ¿verdad? Eso lo voy a escalar por mis ventas. ¿Okay? Entonces, eso siempre vamos a escalarlo por ventas para ver, digamos, como decir, mi ganancia como una proporción de mis ventas. Entonces, esto va a ser igual a K por P1 menos P por N0 sobre NS sobre N0 sobre NS. Esto va a ser igual, lo voy a mejor a poner aquí, G1 va a ser igual a K por raíz cuadrada de P1 menos P NS
S sobre N0, ¿verdad? Porque este al meterse aquí adentro queda de esta forma. Y entonces vamos a ver los factores que afectan mi ganancia, digamos, de este tipo de trampa que puedo hacer. Primero que nada, ¿qué pasa cuando el NS aumenta? ¿Qué le va a pasar a esta ganancia? Voy a tomar la derivada, pero se puede ver a puro ojo qué es lo que va a pasar. Aumenta. Ok, aumenta. Entonces, lo que me está diciendo a más vendedores es más fácil hacer trampa. A más vendedores, más fácil hacer trampa. Porque básicamente es más difícil ser descubierto. Digamos, como que yo estoy robando, digamos, estoy reteniendo ahí, ¿verdad? Pero por la varianza misma, como que es más difícil que me descubra. Vamos ahora a ver N0. Imagínense que N0 sube. N0 sube. ¿Qué significa N0 aquí? La cantidad de clientes. Ok, si la cantidad de clientes sube, ¿qué le va a pasar a mi ganancia? Menos. Baja. Entonces, vamos a ver, les explico aquí esta intuición. Al haber muchos clientes, imagínense que hay un montón de clientes, un millón de clientes. Entonces resulta que para yo poder hacer trampa y ganar, por ejemplo, aumentar mis ventas un 5%, imagínense una situación donde hay un millón de clientes o donde hay 3 clientes. Yo quiero aumentar, ¿cómo se llama? Mi ganancia con 3 clientes. Y digamos, uno de esos 3 se quiere ir. ¿Cuánta trampa tengo que hacer? Bueno, nada más les bajo el precio a uno de esos 3. Pero si lo que tengo son 100,000 clientes, tendría que ser trampa con cuántos clientes para retener ese 33% de mis ventas. ¿A cuántos clientes les tengo que hacer descuentos? ¿Sí, todavía? Como 300, como 33,000, algo así. 33,000. Entonces ahí sí que, digamos, sí que la gente se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que es más fácil hacer trampa cuando hay, digamos, pocos clientes, ¿ok? Y finalmente, vamos a ver, supongamos que P es más que un medio. ¿Qué pasa si los clientes se vuelven más leales? ¿Qué le va a pasar a la ganancia? Digamos, supongamos que la lealtad es más de un medio, que eso es un buen supuesto, ¿verdad? Pues, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Ese G1, es decir, le estamos diciendo ganancia o es, no estoy entendiendo la definición entonces de G1? Ok, le es una ganancia, pero ¿una ganancia de qué? ¿Por hacer qué cosa? Ya, es la ganancia adicional por hacer trampa. Por hacer trampa, efectivamente. Solo estamos viendo eso, digamos, ¿qué pasa Ok. si no? Ok, estamos haciendo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si los clientes se vuelven más leales? ¿Qué le pasa a esa ganancia? Baja. Ok, efectivamente. Entonces, lo que sucede es que si los clientes son más leales, no puedo hacer tanta trampa sin ser detectado. Ok, bien. Entonces, esto es el primer caso, ¿verdad? Que es el de la ganancia digamos, de bajarle, de hacerle un descuento a mis clientes viejos que estaban insatisfechos. Hay una segunda, digamos, posibilidad que es una G2, es hago descuentos para capturar nuevos clientes. Ok, entonces aquí de una vez les voy a dar el resultado porque ya vamos un poco tarde. Entonces el G2 se hace de la misma manera que les expliqué, digamos, o se hace la misma idea que vimos anteriormente.
pero este G2, tal y como queda, queda esta expresión, K por lambda por ns menos 1 sobre n0. Queda esta expresión, no, digamos, pero digamos, se siguen estos pasos, estos mismos. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Imagínense que lambda aumenta. ¿Qué le va a pasar a mi ganancia en ese caso? Lambda es, digamos, que aparecen más, digamos, que hay como mucho crecimiento de clientes. Si hay más cantidad de clientes, es más rentable hacer la trampa. O Cuando hay mucho crecimiento, cuando hay mucho crecimiento, entonces puedo hacer mucha trampa sin ser detectado. Y entonces eso pues lo que significa es que como no voy a ser detectado, entonces va a ser un cartel muy débil porque va a haber mucha trampa. ¿Ok? Si NS aumenta, ¿qué le va a pasar aquí a la ganancia? Aumenta. También aumenta. Entonces, si de nuevo, si no, hay muchos vendedores, hay mucho beneficio por hacer trampa, entonces va a haber mucha trampa, entonces el cartel no va a ser muy bueno. E igual, cuando N0 aumenta, aquí pasa al revés, que G de 2 disminuye. Entonces, aquí lo que me interesa es cuando hay muchos clientes, no hay un beneficio, no hay mucho beneficio de hacer trampa. Entonces, en ese caso, pues ahí más bien el cartel sería muy fuerte porque casi nadie hace trampa. Y finalmente, el G3 es, lo que voy a hacer en el G3 es que voy a robar clientes de mis competidores. Okay, entonces, en ese caso, el G3 queda esta fórmula que va a quedar aquí. K por N, perdón. Esa desviación estándar, el G3 va a ser igual a K por raíz cuadrada de, vamos a poner digamos, esta expresión aquí, ns por ns menos 2 por ns menos 1 al cuadrado. Esta es bastante más complicada de calcular, por 1 menos p por entre n0. Entonces, vamos a ver las cosas que son más o menos sencillas aquí. Imagínense que la probabilidad aumenta. ¿Qué le va a pasar a mis ganancias? Esa probabilidad es la lealtad de mis clientes. Si la lealtad de mis clientes aumenta, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué le va a pasar a mi ganancia? Baja. Ok. Entonces, a más lealtad, menos trampa y el cartel es más fuerte. ¿Okay? Si N0 aumenta, ¿qué le va a pasar al cartel aquí? ¿Qué le va a pasar al G3? También baja. También va igual. A más número de clientes, resulta que me cuesta más hacer chanchullo, entonces no voy a hacer tanto chanchullo y entonces el cartel va a ser relativamente fuerte. Y esta expresión, que es más o menos complicada, pero lo pueden verificar,
que si NS sube, el G de 3 sube. Entonces, a más competidores, hago más trampa porque es difícil ser detectado y entonces cartel es más débil. Ok, entonces aquí pongo ya los resultados finales. Digamos que es qué factores que facilitan la colusión. ¿Okay? Y esto sí es importante uno tenerlo en cuenta porque sí son factores bastante razonables y para uno entender por qué. Entonces, primero, el primer caso que facilita la colusión es que NDS es bajo. ¿Okay? Si el número de vendedores es muy bajo, es más fácil coludir. Porque si es bajo, cualquier desviación o cualquier chanchullo que haga es más fácil de detectarse. Si N de 0 es alto, si hay muchos clientes y pocos vendedores, entonces resulta que también es, es más fácil mantener el cartel. Piensen, la intuición aquí es que si hay pocos clientes, yo puedo hacer chanchullo ofreciéndole a unos pocos clientes, ofreciéndole esos descuentos. Y la probabilidad de que sea detectado por hacer un poco de descuentos es muy baja. ¿Okay? Entonces, la otra, el lambda, es baja. Entonces, aquí es que sea una industria con poco crecimiento. Entonces, en una industria con poco crecimiento, hay, digamos, la probabilidad de hacer un cartel que funcione va a ser más alta. ¿Ok? Y un P alto. Entonces, donde haya mucha lealtad. ¿Okay? Bien, ya son las 10:26. La verdad es que entonces sí nos atrasamos bastante. Entonces, si quieren, nos vemos a las 10:40 para tener ¿cómo se llama? Un receso un poquito de los 15 minutos, a las 10:40, y veremos el caso de petróleo. ¿Les parece? Ok, profe. Bueno, nos vemos.